Su contenido nos crearemos un método nuevo. El método va a ser público, no voy a devolver nada y voy a denominar mostrar contenido. No va a tener ningún parámetro de entrada y le vamos a dar la ruta donde está mi archivo. Entonces vamos a copiarnos esta ruta en donde está nuestro archivo y lo voy a colocar como primera línea de este método. Después nos creamos un bloque try-catch por si tenemos alguna excepción al momento de acceder a nuestro archivo. Todas nuestras líneas que tenemos dentro de nuestro archivo vamos a almacenarlo dentro de una lista. Entonces me voy a crear una lista. Pero esta lista va a ser de tipo string. Eso quiere decir que cada línea que voy a tener dentro del archivo pues va a adicionarse dentro de un nodo de esta lista. La segunda línea se adicionará en el siguiente nodo de la lista. La tercera línea en el siguiente nodo de la lista. Y así sucesivamente, cada línea del archivo se va a almacenar en un nodo correspondiente de la lista. Entonces esta lista va a ser de tipo string y lo voy a denominar contenido de archivo, lo ponemos. Contenido de archivo. Y le voy a decir, de mi archivo files, de mi clase files, llámame al método denominado read all lines, que me lea todas las líneas. Entonces aquí voy a tener que me realice la lectura de todas las líneas. Y le voy a pasar la ruta donde está mi archivo. Me va a decir aquí un error. Necesito realizar la importación de la librería java.util.list. ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos almacenado cada línea de nuestro archivo en un nodo respectivo, pues necesito un ciclo repetitivo. Para realizar el ciclo repetitivo vamos a utilizar un for each. Este for each nos va a permitir recorrer todos los nodos de la lista. Entonces colocaremos aquí. Voy a tener un ciclo for. Vamos a colocar que en cada posición de esta lista tengo un string. Y lo voy a manejar con el objeto línea, que me va a recorrer el contenido del archivo. ¿no? Me va a recorrer todo el contenido que hemos ido a recuperar de ese archivo. Y voy a mostrarlo. Entonces colocamos aquí la muestra de nuestro objeto línea. Aquí está. Y dentro de nuestro bloque catch vamos a realizar el volcado de la pila. Aquí vamos a colocar el punto print stack tracer. Ahora sí, le tenemos ahí en caso de que exista alguna excepción que me vaya realizando el volcado de la pila, en la cual se van a ir adicionando todas las excepciones que puedo tener dentro del archivo, ¿no? Puede ser que el archivo no exista, tal vez he tenido un error al momento de rescatar la información, mi lista puede estar vacía, entonces no puede estar instanciado, puede ocurrir cualquier error. Entonces aquí me va a realizar la captura de todos los errores y me lo va a ir mostrando. Vamos a colocar ese nuevo método llamado de nuestro método dentro de nuestro menú de opciones. Entonces aquí voy a colocar en la opción 5 mostrar contenido de archivo. Y esto va a ser la opción 6. En la opción 5 me voy a crear un nuevo case. De la opción 5 voy a realizar el llamado a nuestro método que se llama mostrar contenido. Y colocamos
break. Lo vamos a ejecutar. Al momento de ejecutar ya no necesito realizar la creación del directorio, no necesito realizar la creación del archivo. Si quiero puedo adicionar otro contenido más, pero ya tiene este archivo contenido. Entonces nos vamos a ir a la opción 5 directamente. Voy a colocar la opción 5 y me dice, tengo hola desde Java, prueba de adición. Esto era la siguiente adición, hola desde Java, prueba de adición. Y aquí tengo lo que hemos realizado, la adición por teclado, adición de contenido 1, adición de contenido 2, adición o agregando contenido 3. Agregaremos un contenido más dentro del archivo para poder volver a mostrar lo que contiene nuestro archivo. Me voy a ir a la opción 4, que es la adición por teclado. Entonces, en la adición 4 me dice, ¿desea adicionar contenido al archivo? Sí. Voy a colocar aquí, adicionando contenido 4, lo pondremos. Ya tenemos contenido adicionado. ¿Desea seguir agregando? No. Ya tengo. Me voy otra vez a la opción 5 y en la opción 5 ya me ha adicionado esta nueva línea de código que lo hemos introducido por teclado. Entonces con esto ya hemos realizado las operaciones básicas de poder crear directorio, crear archivo, adicionar contenido y mostrar contenido. Para trabajar con objetos dentro de archivos, vamos a ver el siguiente contenido. En el contenido que tenemos que abarcar, vamos a ver lo que es la interfaz serializable, nuestra clase Object Output Stream, nuestra clase Object Input Stream y un ejemplo para poder manejar archivos con almacenamiento de objetos. La interfaz serializable dentro de Java me va a permitir generar una secuencia de bytes. Esta secuencia de bytes van a poder ser almacenados dentro de un archivo o también pueden ser enviados o transmitidos a otras máquinas. Existen dos procesos al momento de utilizar esta interfaz serializable. El primer proceso es la serialización. La serialización me va a permitir grabar los objetos, el o los objetos dentro de un archivo. Y la deserialización es la otra parte, que me va a permitir del archivo recuperar la información y poder traspasarlo a un objeto. Para que el objeto realice esas tareas de poder ser guardado la información y de poder recuperar la información, pues tiene que implementar la interfaz serializable. Al implementar esta interfaz, vamos a darle nosotros un identificador para que tengamos como una cadena que nos va a permitir determinar que ese flujo de bytes que yo voy a almacenar sea único, que no exista errores. ¿Cuál es el esquema que vamos a manejar? Tenemos nosotros la estructura de objetos que yo quiero almacenarlo. Esa estructura de objetos pues vamos a transformarlo a un stream, un byte de streams, que va a ser una cadena de bytes. Esa cadena de bytes va a ser almacenado o guardado dentro de un archivo a través del método writeObject y le voy a pasar como parámetro el objeto que yo quiero guardar dentro de este archivo. Para poder realizar el guardado de esta información van a haber dos clases clave. La primera va a ser la clase FileOutputStream, donde yo le voy a dar la ruta donde está ubicado nuestro archivo, y nuestra clase ObjectOutputStream, que nos va a permitir realizar la escritura de estos objetos al archivo, ¿no? Ese proceso
que estamos viendo de transformación de object a un byte de streams se denomina serialización. El paso contrario para poder recuperar la información del archivo se denomina deserialización. Yo tengo un archivo, este archivo va a ser transformado a un byte stream a través de nuestro método readObject. Y este byte stream va a poder ser transformado a un objeto o una lista de objetos a través de dos clases, ¿no? El primero, FileInputStream, me va a permitir darle la ruta de donde está ubicado nuestro archivo. Y el segundo, el ObjectInputStream, me va a permitir sacar la información a través de este método de nuestro archivo y poder transformarlo. Aquí vamos a tener una transformación a un dato específico, ¿no? Va a ser un object. El object es el dato o la clase genérica de todos los objetos. Pero para transformar a un dato específico, pues vamos a realizar ahí una transformación. Puede ser a una lista o a un objeto de listas. ¿Ya? Entonces, esa va a ser las dos maneras de serializar para guardar la información y deserializar para poder recuperar la información. Ahora nos iremos a ver nuestra clase FileOutputStream. Esta clase FileOutputStream nos va a permitir escribir dentro de un archivo. El método write me va a permitir escribir bytes, pero yo voy a escribir en bytes de stream. El método close me va a permitir cerrar el archivo y el método flush me va a permitir vaciar el buffer de bytes que estoy utilizando. La otra clase, ObjectOutputStream, me va a permitir realizar la escritura a través de este método writeObject y le voy a pasar como parámetro el objeto que yo quiero guardar. Se le pasa el objeto, este objeto va a ser el proceso de va a ir a realizar entonces el guardado de la información a través del proceso de serialización. Al momento de realizar el guardado de la información puedo tener excepciones. Entonces vamos a capturar aquí de forma específica estas excepciones. La primera excepción puede ser de tipo IOException, que va a ser una excepción de entrada y salida. Y el otro va a ser nuestra excepción de FileNotFoundException, que nuestro archivo no pueda existir. ¿Bien? Entonces, esos dos vamos a especificar cada uno en su bloque catch respectivo. Ahora nos iremos al otro proceso. El otro proceso igual tiene dos clases primordiales. El primero es la clase FileInputStream. Esta clase me va a permitir realizar la lectura del archivo en orden secuencial. También puede ser de byte a byte o puede acceder a varios bytes o incluso puede acceder al archivo completo. Ese proceso de realizar la lectura de un archivo es una serialización o deserialización. Para deserializar nuestro archivo tenemos nuestra clase ObjectInputStream. Dentro de esta clase tenemos el método denominado readObject para poder realizar la lectura del objeto. Esta lectura de objeto dice que nos va a devolver un objeto de tipo object, que es un objeto genérico. Y para poder realizar nosotros la transformación al tipo de objeto que necesitamos, pues vamos a hacer un casteo. En caso de que exista algún error, pues vamos a capturar igual las excepciones de forma específica. Voy a tener un posible error, class not found exception, que exista un error dentro de la clase, ¿no? que no exista nuestra clase.
También la excepción File Not Found Exception, que no exista en nuestro archivo, y nuestra excepción EOException, que puede haber un error en la entrada y salida de información. Son mis 3 excepciones que lo vamos a capturar, cada uno en su cache respectivo. Dentro de un bloque cache solo se puede capturar una excepción y hay que gestionar cada excepción en bloques cache de forma separada. Ahora nos iremos a nuestro ejemplo que vamos a realizar. Nos permiten o nos están pidiendo implementar este diagrama de clases, que es una agregación. Tenemos nosotros un cliente. La clase cliente va a tener los atributos nombre, paterno, materno y cédula. Y dentro de esta clase cliente solo voy a implementar el método de mostrar. No tiene que estar definido, por si acaso, el método de lectura, porque vamos a tener un error al momento de definir el objeto de lectura, ¿ya? Si lo realizamos dentro de la clase cliente, tiene que estar ese objeto de lectura en otra clase, porque tiene que estar serializado estas dos clases. La tarjeta de débito, que es nuestra otra clase, va a tener como atributos el número de tarjeta, el número de cuenta al cual está asociado esa tarjeta, el saldo de nuestra cuenta y el estado de nuestra cuenta. El estado va a estar activo en caso de que el usuario esté manejando nuestra tarjeta de débito, y va a estar en inactivo si nuestro usuario pues lo pierde o le roban y va a realizar la respectiva el respectivo bloqueo, ¿no?, de la tarjeta en el banco. ¿Qué nos están pidiendo realizar? Mi primer método va a ser de crear un cliente con su respectiva tarjeta de débito. 1 a 1 va a ser la relación de agregación. Un cliente va a tener una sola tarjeta de débito. También nos están pidiendo mostrar los clientes con su tarjeta de débito, porque en el banco puedo tener varios clientes y cada cliente puede tener su tarjeta de débito asociado a una cuenta. El siguiente método va a ser realizar el depósito de dinero a la cuenta, y el siguiente método va a ser el cambiar el estado de la tarjeta en caso de extravío o de robo de la misma, para que ya no permitan sacar el dinero de la tarjeta de débito, ¿no? Entonces esos son nuestros métodos que tenemos que realizar. Chivo, la primera clase que nos vamos a crear va a ser nuestra clase tarjeta débito. Dentro de esta clase, aquí nos crearemos un paquete nuevo. Voy a crear, que va a ser archivo objeto, lo pondremos. Dentro de este paquete nos crearemos tarjeta débito. Vamos a colocar los atributos. Va a ser privado. Veremos qué atributos tiene nuestra tarjeta de débito. La tarjeta de débito va a tener el número de la tarjeta, el número de cuenta, el saldo y el estado de la tarjeta. Entonces vamos a realizar la definición de estos procesos, o diré de estos atributos. Nos iremos entonces, el primer dato va a ser de tipo entero. Vamos a colocar nuestro atributo de tipo entero. Voy a colocar el número de tarjeta. El siguiente atributo también va a ser privado. Voy a colocar de tipo entero el número de cuenta al cual está asociado nuestra tarjeta. Vamos a colocar de tipo doble el saldo de nuestra tarjeta. Y por último vamos a colocar de tipo string el estado, ¿no? Activo
va a ser el estado cuando se crea nuestra tarjeta e inactivo cuando se bloquea nuestra tarjeta. Vamos a implementar, dice, por defecto, la interfaz serializable. Para poder implementar cuál es nuestra palabra reservada, en la parte superior una variable estático de tipo long. Entonces aquí voy a colocar mi variable, va a ser estático. Aquí voy a colocarle long, ahorita van a ver la asociación, y el método va a ser, o diré, el nombre de la variable voy a colocar serial versión UID, identificador único de archivo. ¿Ya? Colocamos aquí 42 y colocamos L para decir que este valor va a ser de tipo long. Aquí podemos colocar la palabra reservado final para poder especificar que lo vamos a utilizar solo en esta clase. Una vez que nosotros hemos puesto los atributos, iremos a adicionar nuestros métodos. El método que vamos a colocarlo va a ser solo el método mostrar. Entonces aquí voy a colocar, va a ser público, no voy a retornar nada y lo voy a denominar el método mostrar tarjeta, donde voy a mostrar cada atributo que tiene mi tarjeta. Primero voy a mostrar el número de la tarjeta. Colocaremos la palabra reservada this para hacer referencia al objeto actual y después voy a mostrar el número de tarjeta. Después vamos a realizar la muestra del número de cuenta. ¿A qué cuenta está asociado esta tarjeta? Colocamos this punto el número de cuenta. Después tenemos el saldo. Voy a colocar el saldo de la tarjeta. Colocamos this punto saldo. Y por último vamos a colocar el estado. El estado de la tarjeta. Colocamos this punto estado. Con eso hemos mostrado ya todos los atributos por defecto que hemos ido definiendo dentro de la clase. Generaremos los getter y setter para poder acceder a nuestros atributos, ¿no? Colocamos clic derecho, insertar código, getter and setter, voy a marcar todos los atributos y colocamos generar. Hasta aquí hemos terminado con la definición de nuestra clase tarjeta débito. Nos iremos a definir ahora la clase cliente. En la clase cliente tenemos una agregación con la tarjeta de débito, con la clase tarjeta débito. Al tener una agregación, voy a definir dentro de cliente un atributo de tipo tarjeta débito. ¿Por qué va a ser un atributo y no una lista? La clase va a ser cliente. Dentro de la clase cliente, primero definimos nuestros atributos. Entonces aquí voy a colocar primero los atributos. Pero antes de realizar esto, implementaremos nuestra interfaz serializable. Aquí está. Y vamos a colocar igual nuestro identificador. Me voy a copiar, solo que vamos a cambiar nuestro valor. Lo voy a colocar aquí 43 para poder realizar la respectiva diferenciación. Si me colocan el mismo valor, no hay problema, porque por detrás Java va a colocar una cadena más para que sea único. ¿Ya? Yo simplemente estoy colocando 42 al primero y 43 al segundo para realizar una diferencia. Pero si quieren colocar el mismo valor, no va a haber ningún problema. Iremos a definir entonces los atributos. Dentro de cliente tenemos primero su nombre. Voy a colocar el nombre.
Después tenemos definido el paterno, el materno, y colocaremos de tipo entero el número de cédula. Hasta aquí estamos definiendo los atributos del cliente. Aquí vamos a definir la agregación. En la agregación vamos a decir que vamos a tener un atributo de tipo tarjeta débito. El atributo vamos a colocarle tarjeta además para que no sea muy largo, ¿ya? Entonces vamos a definir un objeto denominado tarjeta que va a ser de tipo tarjeta débito. Aquí igual solo vamos a colocar el método de mostrar. Entonces aquí voy a colocar método. Colocaremos que mi método va a ser público, no va a devolver nada, y vamos a colocar mostrar cliente. Dentro de este método voy a colocar primero la muestra del nombre, o podemos colocarlo nombre completo, y colocamos primero el nombre, dis.nombre, le voy a concatenar con un espacio, después colocaremos el apellido paterno, colocamos un espacio y después lo vamos a concatenar con el apellido materno. Después de esto vamos a adicionar su número de cédula. Número de cédula. Vamos a colocar dis.número de cédula. Entonces en una línea me va a salir todo el nombre completo del cliente y debajo me va a salir su número de cédula. Este cliente tiene asociado una tarjeta. Entonces voy a preguntar si nuestro objeto tarjeta es diferente de null. Preguntamos, ¿tarjeta es diferente de null? Si es diferente significa que tiene asociado una tarjeta. Entonces vamos a realizar el llamado al método mostrar tarjeta, ¿no? Es lo que le hemos denominado, aquí está, en la clase tarjeta débito. Mi método se llama mostrar tarjeta. Y estoy llamando para que me muestre el número de la tarjeta, el número de la cuenta, el saldo y el estado respectivo. Entonces ya tenemos aquí la muestra. Debajo colocaremos los getter y setter. Aquí vamos a colocar getter y setter. Vuelvo a recalcar, dentro de la estructura UML, dentro del diagrama UML, no me van a colocar en las clases la definición del objeto de lectura, porque si no, hay que decir que no lo tome en cuenta al momento de serializar ese objeto de lectura. ¿Bien? Entonces aquí colocamos clic derecho, insertar código, getter and setter. Voy a marcar todos los atributos y colocamos general. Hasta aquí hemos terminado con la definición de la estructura de nuestro diagrama de clases. Hasta aquí lo dejaremos.